Ya el hombre de Neandertal era víctima de patologías que aún hoy son objeto de investigación, como la artritis o determinados tipos de tumor. Recientes estudios paleopatológicos realizados con momias egipcias revelan que la arteriosclerosis y las infecciones eran causa habitual de la muerte en tiempo de los faraones. Durante la Edad Media, la peste o la malaria hacían estragos entre la población. Sin embargo, ni los hombres de Neandertal, ni los egipcios, ni los caballeros del medievo tenían la más remota idea de lo que era el Parkinson o el mal de Alzheimer. El aumento de esperanza de vida ha propiciado la aparición de estas patologías. La sociedad va envejeciendo cada vez más. Entonces, enfermedades de carácter neurodegenerativo tendrán que ir apareciendo, o por lo menos teniendo una mayor incidencia conforme la sociedad va viviendo más tiempo. El Alzheimer ha existido siempre. Lo único que ocurría era que la vida media era tan corta que había una gran parte de la sociedad que no tenía ni la posibilidad de que le llegase a debutar. La enfermedad de Alzheimer, definida por la Organización Mundial de la Salud como degenerativa cerebral primaria de causa desconocida, es hoy por hoy incurable. Durante los últimos años, la evolución de la ciencia en toda su magnitud ha llegado a niveles que en muchos aspectos no eran siquiera imaginables. Los estudios relacionados con el cerebro humano también han experimentado grandes avances. El resultado es la llegada de un amplio e innovador campo de estudio creado para observar e investigar la mente humana. La neurociencia. La neurociencia, desde hace una serie de años, tiene planteado el abordaje, la investigación y el conocimiento de toda una serie de patologías que tienen una gran incidencia en el ser humano, y sobre todo en los últimos años. Dentro de ellas, indiscutiblemente, las enfermedades neurodegenerativas, particularmente es el caso del Alzheimer, y luego después enfermedades mentales, pues por la incidencia que tienen y el costo social que tienen también en la sociedad. Hubo un tiempo en que las enfermedades mentales se atribuían a causas mágicas o religiosas. Se pensaba que los espíritus malignos se apoderaban de los individuos y provocaban en ellos comportamientos extraños. De hecho, los antiguos egipcios perforaban los cráneos de los enfermos esperando que de este modo los espíritus les abandonaran. Hoy sabemos que muchos de estos problemas tienen su origen durante el proceso fetal o en los primeros años de vida del ser humano, el periodo en el que se desarrolla el sistema nervioso. La esquizofrenia es la más común de las pérdidas de coherencia del pensamiento. Lleva al individuo a la pérdida del contacto con la realidad. Afecta a un 1% de la población mundial sin atender a factores raciales, ambientales o económicos. Se presenta como consecuencia de una disfunción en los mecanismos de entrada de información en el cerebro. Las modernas tecnologías de obtención y análisis de imagen, como la tomografía computerizada, permiten observar diferencias entre el cerebro de estos pacientes y el de los individuos sanos. Sin embargo, las manifestaciones que presenta la esquizofrenia son muy reducidas en comparación con la sintomatología de la enfermedad, y esto es causa de controversias. Las investigaciones con animales de laboratorio están siendo de gran ayuda para comprender los complejos mecanismos de la esquizofrenia. Hoy, los tratamientos contra la enfermedad siguen basándose en el uso de preparados antipsicóticos, con el inconveniente de una serie de efectos secundarios.
El desarrollo de la genética molecular confirmará o desmentirá su base biológica. Hoy no se puede relacionar la esquizofrenia con ningún gen, hecho aceptado para otras enfermedades cerebrales como el Alzheimer, al que se vincula con el cromosoma 21. La mayor atención de la neurociencia está puesta en las enfermedades neurodegenerativas que llegan con la edad, como el Alzheimer. No tiene mucho sentido que el cuerpo llegue a vivir 120 años si la mente está deteriorada. El Alzheimer es la demencia degenerativa más extendida entre los mayores de 65 años. Se produce como consecuencia de una atrofia en la corteza cerebral. El enfermo sufre una pérdida irreversible y progresiva de las funciones cognitivas, como la memoria, el pensamiento abstracto, el juicio, el lenguaje o la capacidad de realizar tareas complejas. En los estadios más críticos, el enfermo necesita una asistencia total y permanente. El presente y el futuro de la investigación del Alzheimer es muy prometedor. El panorama actual está construido sobre los descubrimientos de los últimos 10 años. Descubrimientos de genes que causan Alzheimer o que aumentan el riesgo de desarrollarlo. Basándonos en estos genes, aprendemos sobre los procesos que ocurren en el cerebro y que pueden estar dañando las células en esta enfermedad. Gracias a esto, se están desarrollando drogas que se podrán testar en los próximos años y que pueden servir para prevenir los daños del Alzheimer. La enfermedad en sus primeras fases presenta una concentración anormal en el cerebro de una proteína llamada beta-amiloide. Los expertos tratan de comprender las causas de la formación de este compuesto orgánico con objeto de encontrar un modo de bloquear su actividad y eliminar su presencia. Existen ya preparados capaces de prevenir la formación de beta-amiloide. También hay algunos procedimientos que parecen eficaces en su eliminación, pero por el momento solo han sido probados en animales. Otra línea de investigación en la búsqueda de tratamientos contra el Alzheimer se centra en la naturaleza de las llamadas trenzas neurofibrilares, estructuras de proteínas que se acumulan en el interior de las células nerviosas y las predisponen a morir. La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2010 los casos de Alzheimer en personas mayores de 65 años que viven en países desarrollados se incrementará en un 30%. El aumento en los países en vías de desarrollo será de un 78%. La enfermedad de Alzheimer afectará a varios cientos de millones de personas en todo el mundo. La mente humana, el soporte de todos nuestros comportamientos. La base de todos nuestros sueños, miedos e ilusiones se reduce a un montón de células que, como el resto de los objetos del universo, se rigen por las leyes precisas de la física y de la química. De ellas depende que algún día logremos llegar a viejos con todas nuestras facultades mentales intactas. Cabello blanco, arrugas en la piel, espalda encorvada, son signos visibles de que nos hacemos viejos. Síntomas que se apoderan de nosotros con el mayor sigilo. Envejecer forma parte de la vida. La prioridad de la medicina del siglo XXI es la prolongación de la existencia y el mantenimiento del individuo en plenas facultades físicas y mentales. Una maquinaria tan compleja como el cuerpo humano requiere que los engranajes no fallen, que todo esté perfectamente sincronizado. Conocemos dos de los mecanismos implicados directamente en el reloj de la edad: el metabolismo y la regulación del ciclo celular. Como la mayoría de las máquinas que producen energía, el metabolismo celular también genera residuos tóxicos. En este caso, el desecho es un exceso de electrones. Cuando se liberan, chocan con otras moléculas, dando lugar a los llamados radicales libres, moléculas muy inestables y reactivas que suponen un peligro para las células.